Muy buenas noches, querido hermano. Únete a esta transmisión de este día de hoy, de esta preparación para entregarnos a nuestra Madre. Vamos a dar inicio en este momento. Día 16 para la preparación de la consagración a María. El don que me dio Dios el 10 de septiembre. Con respecto a nuestra reflexión de ayer sobre la visión general de la vida de la Madre Teresa, recuerda que un evento clave cambió todo. La llamada dentro de la llamada del 10 de septiembre. La experiencia de la sed que Jesús tiene de amor y de almas. Durante muchos años, la Madre Teresa no habló de esta experiencia con nadie, salvo con su director espiritual. Más tarde, 4 años antes de su muerte, el 25 de marzo de 1993, después de leer un mensaje cuaresmal del Papa Juan Pablo II
sobre las palabras «tengo sed», se sintió motivada a revelar su secreto en una carta dirigida a sus misioneras de la caridad. Dado que esta carta parece revelar el corazón de la Madre Teresa más que cualquier otra cosa, la citaré ahora en detalle y constituirá toda nuestra reflexión del día de hoy. Y esta carta dice así: después de leer la carta del Santo Padre sobre «tengo sed», quedé muy impactada. No puedo decirles lo que sentí. Su carta me hizo comprender más que nunca lo hermosa que es nuestra vocación. Estamos recordando al mundo que Él está sediento, lo cual es algo que había sido olvidado. La carta del Santo Padre es una señal para nuestra sociedad entera, para adentrarnos más en esta gran sed que Jesús tiene de cada uno. También es una señal para mí de que ha llegado el tiempo de hablar más abiertamente del don que Dios me concedió el 10 de septiembre, para explicar completamente, tanto como puedo, lo que significa para mí la sed de Jesús. Jesús quiere que les diga de nuevo cuánto amor les tiene a cada uno de ustedes, más allá de todo lo que puedan imaginar. Me preocupa que algunos de ustedes no hayan encontrado en Jesús en realidad, uno a uno, Jesús y tú a solas. Podremos pasar tiempo en la capilla, pero ¿han visto con los ojos del alma cómo los mira con amor? ¿Conocen realmente al Jesús vivo? No por los libros, sino por estar con Él en su corazón. ¿Han escuchado las amorosas palabras que les dirige? Pidan la gracia. Él está anhelando otorgársela. Hasta que puedan escuchar a Jesús en el silencio de sus propios corazones, no podrán escucharle decir «tengo sed» en los corazones de los pobres. Jamás dejen este contacto diario e íntimo con Jesús como una persona realmente viva, no solo con una idea. ¿Cómo podemos durar un solo día sin oír a Jesús decir «te amo»? Imposible. Nuestra alma lo necesita tanto como nuestro cuerpo necesita respirar aire. Si no, la oración está muerta. La meditación es tan solo pensamiento. Jesús desea que cada uno lo escuchemos hablándonos en el silencio de nuestros corazones. Tengan cuidado de todo lo que pueda interferir con el contacto personal con Jesús vivo. El diablo puede tratar de usar las heridas de la vida y algunas veces nuestros propios errores para hacernos sentir que es imposible que Jesús realmente nos ame, que realmente está uniéndose a ti. Este es un peligro para todos nosotros. Y es tan triste porque es completamente opuesto a lo que Jesús quiere en realidad. Y está esperando decirte, no solo que te ama, sino más aún que está anhelándote, que añora que estés con Él. Él tiene sed de ti, que te ama siempre, incluso cuando no te sientes digno, cuando no eres aceptado por los demás, incluso por ti mismo. Él es quien te acepta siempre. Hijos míos, no deben de ser diferentes para que Jesús los ame. Tan solo crean
tú eres precioso para Él. Deja todos tus sufrimientos a sus pies y solo abre tu corazón para ser amado por Él, así tal como eres. Él hará el resto. Todos ustedes saben en su mente que Jesús los ama. En cambio, en esta carta, yo quisiera tocar sus corazones. Es por eso que les pido que lean esta carta frente al Santísimo Sacramento, en el mismo lugar donde fue escrita, para que Jesús mismo pueda hablarles a cada uno. Sus palabras en la pared de cada capilla de las misioneras de la caridad no pertenecen al pasado, sino que están vivas aquí y ahora, y están siendo dirigidas a ti. ¿Lo creen? Si es así, podrás escuchar, podrás sentir su presencia. Permitan que sea algo tan íntimo para cada uno de ustedes como lo es para mí. Esta es la alegría más grande que ustedes pueden darme. Yo trataré de ayudarles y entender, pero es el mismo Jesús quien debe decirles: tengo sed. Escucha tu propio nombre, no solo una vez, escúchalo a diario. Si lo escuchan con sus corazones, oirán y entenderán. ¿Por qué dice Jesús, tengo sed? ¿Qué les quiere decir? Algo tan difícil de explicar en palabras. Si has de recordar algo de la carta que les escribo, recuerda esto: tengo sed. Es algo mucho más profundo que Jesús diciendo sencillamente, te amo. Hasta que sepas en lo profundo que Jesús está sediento de ti, no puedes siquiera comenzar a saber quién quieres ser para ti o quién quiere que seas tú para Él. Nuestra Señora fue la primera persona que escuchó el clamor de Jesús, tengo sed, junto con San Juan, y estoy segura que María Magdalena también, puesto que ella estuvo ahí en el Calvario. Conoce qué tan real, qué tan profundo es su anhelo por ti y por los pobres. ¿Lo sabemos? ¿Lo sientes como ella? Pídele que te enseñe. Su papel es el de ponerte cara a cara, como a Juan y a Magdalena, con el amor en el corazón de Jesús crucificado. Primero fue Nuestra Señora suplicándome, y ahora soy yo, quien en su nombre te suplica a ti. Escucha la sed de Jesús, que sea para cada uno una palabra de vida. ¿Cómo nos acercamos a la sed de Jesús? Solo un secreto. Mientras más te aproximes a Jesús, mejor conocerás su sed. Arrepiéntete y cree, nos dice Jesús. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De nuestra indiferencia, de nuestra dureza de corazón. ¿Qué tenemos que creer? Que Jesús tiene sed aún ahora en nuestro corazón y en los pobres. Él conoce nuestra debilidad, quiere solamente nuestro amor, quiere solamente la oportunidad de amarte. Él no está atado por el tiempo. Cada vez que nos acercamos a Él, nos asociamos con Nuestra Señora, con San Juan, con Magdalena. Escúchenlo, escuchen su propio nombre, y haz que mi alegría y la tuya sean completas. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, ayúdame a escuchar la sed de Jesús. Amén.
confianza. Madre y reina mía, toda mi persona con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dada mi debilidad e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. 1000 justos caen a mi izquierda, 10.000 a mi derecha, mas yo confío en ti, y más que poderosa Madre. Tenme que no caiga, conserva mis bienes que no me saqueen, protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la Virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de lo que a ti te confía. Eres la Virgen poderosa, nadie podrá hacerte daño, ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. Hola, muy buenas noches, querido hermano. Qué gusto estar contigo nuevamente en este proceso de preparación que nosotros estamos viviendo para entregarnos a nuestra Madre Santísima. Recuerda, soy tu compañero, mi nombre es Jorge y estoy en este proceso asegurándome de que tú puedas llegar hasta el final de esta meta, poder entregarte a Nuestra Señora, a nuestra Madre. Mira, hoy tenemos una lección nuevamente en este segundo bloque que es conocimiento propio, conocimiento de nuestro interior, de nuestra persona. Y antes que iniciar esta lección, yo te quiero siempre recordar, este día es el día miércoles, iniciamos nuevamente una cuaresma más, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero prácticamente este día domingo vamos a estar haciendo la rifa de la primera imagen que, como te había dicho, habíamos prometido que rifaríamos. Entonces, recuerda, para poder participar en esta rifa es completamente gratis, no tienes que pagar nada, solamente tienes que estar activo, ¿sí? Estar activo, estar luchando todavía. Si llevas lecciones atrasadas, lo que importa es que estés activo, que estés actualizando, que estés haciendo el esfuerzo todavía. Así que vamos a tener esa rifa de la primera imagen y tú dime si quieres que hagamos, digamos, un unboxing, digamos, para abrir la caja que contenga, digamos, el día de mañana que nos van a traer la imagen, primeramente Dios. Tú me dices si quieres que la hagamos, la destapemos en vivo para ver cómo viene y cómo es la imagen que se va a rifar este día domingo y posteriormente vamos a rifar la siguiente semana, el otro domingo, primeramente Dios, la segunda y así la tercera. Dios nos dé la gracia de hacerlo. Hermano, te digo, vamos a tener esta lección del día de hoy y hoy estamos tratando de agarrar esta modalidad de ir un poco más deprisa, porque ciertamente muchos nos han expresado que es su deseo que las lecciones sean un poco más cortas. Entonces ese es nuestro esfuerzo y recuerda, nuestro deseo es que tú no solamente te quedes con una enseñanza, sino que te quedes con un cambio en tu corazón. Sí, y es muy importante que pongas de tu parte para hacer y lograr eso. Hoy tenemos un tema pero muy especial, digamos, en este proceso de preparación. Entonces, mira, vamos a hablar en este día de hoy acerca sí, del sufrimiento. El sufrimiento es digamos, un misterio que queda, para muchos va a quedar como así, un poco desvelado, un poco, digamos, va a tener razón porque Dios ha permitido que el sufrimiento exista. Para muchos no va a ser unas respuestas lo suficientemente meritoria, pero vamos a tratar de darle ese, esa respuesta que pues es necesaria para todos. Entonces vamos a iniciar en este momento con esta lección. Solamente estoy acomodando un poco aquí y estamos listos. Bien.
Ahí estamos, tenemos la lección de hoy y la lección de hoy se llama El sentido del sufrimiento. El sufrimiento es ciertamente una sensación que no es del todo agradable para todo el mundo. Y yo sé, tú has experimentado dolor, es seguro que has experimentado dolor. Para algunos de nosotros hemos experimentado mucho dolor, para otros ha sido menos. Las personas que han experimentado más dolor generalmente saben mantenerse más firmes. Las personas que han soportado menos dolor a veces son un poco más sensibles, ¿sí? Un poco más lastimosas, digamos. Todos sabemos qué es el dolor y la naturaleza entera, el entorno entero sufre, experimenta el sufrimiento, ¿sí? Sufren las plantas que tienen que morir y pasa su tiempo, sufren los animales, las mascotas, todo. Te lo digo nosotros como experiencia, hemos tenido, bueno, aquí en la parroquia, tú has conocido que han venido varias mascotas. Entonces, para muchos es ver el dolor en las criaturas, eso simboliza y tiene un propósito. Ya te lo voy adelantando. Es como esos perritos que vinieron aquí, esos gatos que vinieron aquí a la parroquia, solamente te lo cuento. Pues nosotros, para algunos, por ejemplo, para mi hermano, era un poco reacio a ese tipo de mascotas. Cuando tuvimos ya la última mascota, hemos tenido como 5 o 6 mascotas que vienen aquí porque nosotros les damos, digamos, algo de comer. eh, Mi hermano ya comenzó, digamos, a darse cuenta de lo que es eh, querer apreciar la belleza que Dios pone en cada criatura. ¿Sí? Muchas personas dicen, yo no quiero tener mascotas porque al final se mueren, entonces yo sufro mucho. Unos, digamos, que se cierran en ese lado. Nosotros la última mascota que tuvimos, sí, nos dejó ciertamente bastante dolor cuando sí, la atropellaron. Pero te digo, ciertamente todo tiene un propósito, todo nos prepara para algo. Así tú has sentido dolor, por ejemplo, cuando ibas a la escuela y a lo mejor alguien te hacía esas bromas, unos empujones o te hacían esas bromas, te hacían sentirte mal. Bueno, hay de todo tipo de sufrimiento, mira. Hay de los principales dos tipos, que son los sufrimientos de tipo físico y los sufrimientos de tipo moral, tipo espiritual. Los dolores de tipo físico, ya ves, son esos sufrimientos, imagínate esos dolores. ¿Cuál es el dolor que más te ha hecho, digamos, sentir mal? Por ejemplo, puede ser que sea un dolor de una muela, imagínate un dolor de muela, son terribles esos dolores. También cuando viene un carro y te pega, te golpea, no sé si has experimentado eso, es un dolor horrible. También están los dolores más del lado profundo, el lado espiritual. Imagínate los dolores que sufres cuando le dices toda la confianza a una persona que querías, tú que eras una niña, una joven, y esa persona terminó contándole todos esos secretos a esa otra persona y te dolió hasta el alma, quedaste avergonzado, te dolió profundamente, o imagínate una traición incluso en tu matrimonio, en tu familia, debe haber sido una cosa terrible. ¿Sí? Que te humillen, puede ser de diferentes grados. Recuerda que todos los sufrimientos, unos duelen más, otros duelen menos. Por ejemplo, a veces los dolores espirituales, psicológicos, duelen más. Una humillación, ¿sí? Duele más que te golpeen y te humillen delante de tus amigos. Digamos que llegue tu esposa y te deje doblar la cara porque la traicionaste y porque ella está tratando de alguna manera compensar el daño que tú le hiciste o alguien le hizo. Entonces duele más esa humillación delante de tus amigos que la cachetada que te han pegado. Así que hay diferentes grados de sufrimiento, ¿sí? Hay desde más leves hasta más graves. Y a nadie parece que le gusta el sufrimiento, ¿sí? Vamos entonces a ver algunas aproximaciones de
el sufrimiento en la sociedad. Mira, estamos viendo que cada religión, cada persona tiene una diferente perspectiva del sufrimiento. Por ejemplo, eh, si tú alguna vez te encontraste con esa perspectiva de que el sufrimiento es algo mental que está en la mente, te dicen, sí, esto es una vela, entonces te dicen, el sufrimiento es algo que está en la mente, no es algo real, no existe, entonces debes de lograr alcanzar el equilibrio es, exacto en tu mente para que eso desaparezca. Imagínate, yo pongo aquí a asar mi dedo, ciertamente no tendría ninguna lógica aplicar eso. Y Wilson estaba hablando de eso, que estaba investigando esto en una página de Nueva Era que te dice, el sufrimiento no existe, es un resultado de tu mente. Y él dice, dígale eso a una mamá que, que está con su hijo hecho pedazos, muerto. No tiene sentido esta lógica, digamos, de estas personas que podemos respetar mucho, pero tú ves que no es verdad, no es un estado de la mente. Hay otra manera, digamos, que las personas pueden ver el sufrimiento, es como un estricto estado de justicia. Es que los que están pagando en esta vida es porque algo deben, ¿sí? Es que han hecho algo malo, entonces eh, algo están pagando, porque todo se paga en esta vida. Entonces, el karma, bueno, el karma va más del lado de que estábamos hablando de nueva era. Entonces, digamos, este lado, como el lado de la extrema justicia, la aplican otras religiones, ya del lado como eh, judíos, semitas, islam. Entonces, seguramente esa persona ha hecho algo malo en su pasado, ese leproso pecó y por eso hoy Dios lo está castigando. Los justos no tienen que sufrir, los malos deben pagar. Tú, si te has fijado, esto no se cumple de verdad, ¿sí? Porque te vas a dar cuenta que en la vida hay personas que son muy justas, muy buenas y están pasándola muy mal, sufren mucho, ¿sí? Su sufrimiento es muy grande y en cambio hay personas que son muy, pero muy, han hecho mucho mal y se la pasan muy chévere, muy alegres, muy felices aparentemente. Es cierto que hay un cierto grado de sufrimiento en la conciencia porque es una conciencia que está siendo doblegada, pero no deja de ser suficiente, digamos, ese sufrimiento. No tiene sentido, no tendría mucho sentido. Entonces yo te quiero mostrar y hoy te queremos mostrar, ¿sí?, que la mejor aproximación del sufrimiento es a través de Jesucristo, porque si tú comienzas a darle una razón, ¿sí?, por qué, una explicación, por qué sufrimos, tú te vas a dar cuenta que al final no llegamos a nada, no avanzamos nada. En cambio, si el sufrimiento lo colocamos en Cristo, lo depositamos en Él, entonces ese sufrimiento tiene un valor, un propósito redentor, que eso puede servir para una conversión, puede servir para un cambio en tu alma, puede servir para que tu familia alcance algo, para que eh, tu entorno cambie. Por eso la aproximación cristiana es la mejor y es la que te vamos a mostrar. Tratamos de pedirle a Dios que nos ayude a mostrarte en esta lección de hoy. Así que espero que tengas tu cuaderno ahí. Vamos a tomar apuntes, vamos a tratar de irnos y darle esta explicación que tú puedas estar necesitando este día de hoy. ¿Sí? Bien, mira. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe el dolor? Desde un sentido lógico, hermano, veámoslo así. Cierto que a nadie le gusta el sufrimiento y es como que quisiéramos tener una pastilla, una aspirina, no solamente para el dolor de cabeza, sino que para el dolor de todo tipo de cosas, hasta para las tristezas y las decepciones. Nadie le gusta el sufrimiento, ¿sí? Cuidado, no me lo acerquen. O sea, para una persona puede ser esto, sí, y para mí tampoco es algo agradable.
no quiero decir, mira, pero el sufrimiento a veces tiene un propósito. Yo me recuerdo un compañero que tenía en la universidad, ¿sí? Este compañero había perdido la sensibilidad en su pierna por un accidente, entonces no sentía en su pie. Él me contó en una ocasión que una espina, ¿sí? Se le atravesó en la planta del pie y la anduvo allí por alrededor de una semana y él nunca se dio cuenta porque se me fue un poco la pantalla, hermano. Permíteme un segundo, ¿sí? Déjame ver, ya regreso. Ya casi estamos, primeramente Dios no nos siga dando este problema, vamos a dejarlo por ahí, ¿sí? Bien, te decía que este compañero en cierta ocasión, ¿sí? Le pasó ese accidente y por poco pierde su pie, por poco lo pierde. Y es porque el dolor a veces no nos avisa cuando algo está mal. Y eso no solamente en nuestro cuerpo, sino que en nuestra vida espiritual. Cuando tú ves que hay consecuencias del pecado, es porque ese pecado está pudriendo algo, está dañando algo en tu vida. ¿Sí? Y el hecho que haya un sufrimiento y que Dios haya puesto, haya permitido que ese sufrimiento se dé, es como un aviso, ¿sí? Que te está tocando y te está diciendo, hay algo mal, ¿sí? Es momento de prender la alarma, es momento de hacer algo. Tú ves, hay así, por ese sentido, parece tener mucha lógica de por qué el sufrimiento existe, ¿sí? Entonces, mira, eh, hay que comprender que si bien es cierto, existe el sufrimiento y nos avisa, todo lo que nosotros sufrimos, todo es consecuencia del pecado, hermano. Todo es consecuencia del pecado. Si tú miras en la creación, en la Biblia, ¿sí? Desde Génesis, que el hombre comienza a existir, Dios lo hace completamente feliz. Coloca a una mujer para el hombre, una mujer que es su compañera, que es lo más bello que él conoce, ¿sí? Es la felicidad para él. Dios es su amigo, no le falta nada, no hay sufrimiento, no lo expresa la Biblia ahí. Es cuando entra el pecado que comienza a darse todo y todo se viene abajo. Ya tú ves el problema, hay pleitos entre la pareja, sí, discusiones, hay una muerte que por la envidia vienen las personas luego después, viene el sufrimiento, el trabajo, el dolor al dar a luz a los hijos, viene después del sufrimiento. Después del pecado viene también, imagínate, toda la división de lenguas que se da en Génesis, en Babel. Entonces, si tú te fijas, en el momento que el hombre, ¿sí? Comienza a pecar, o sea, entonces en ese momento ingresa el sufrimiento. Y no es que Dios lo pone, no es que Dios llega y coloca el sufrimiento ahí. Tú lo miras claramente que cuando llega el hombre, ¿sí? Ya cuando llega Dios, ya el hombre ya sentía vergüenza en su cuerpo, ¿sí? Ya se sentía desnudo, se sentía penado. Había ya un sufrimiento allí que Dios encuentra, ¿sí? Entonces, todas las consecuencias de todos los males que nosotros conocemos en nuestro entorno son por consecuencia del pecado. Imagínate si no existiera pecado en el mundo. Imagínate que no nadie pecara. ¿Qué pasaría? No existirían asesinatos, no existirían traiciones, no existirían niños huérfanos,
no existirían calumnias, no existirían traiciones, no habría robos. Y eso es por lo que más sufrimos. No habría ninguna injusticia. Entonces, podría decirse que sería un mundo moralmente perfecto, ¿sí? Como podríamos decir con Wilson, es que sí, digamos que no tomemos en cuenta a Dios, ¿sí? Y solamente dejáramos de pecar, pues seguirían existiendo los terremotos, seguirían existiendo, por ejemplo, los accidentes, pero prácticamente eso sería una milésima en comparación con todos los males que nosotros experimentamos, que son por culpa, por consecuencia del pecado. La paga del pecado es un salario, es la muerte. Lo peor de esto es que no es la muerte solamente física que todos vamos a experimentar, ¿sí? Sino que es la muerte del alma, la muerte eterna que no va a terminar jamás para las personas que se quedan en esto. Entonces, me acerco un poco más, porque ciertamente al parecer no se mira mucho por la luz. Entonces, mira, hermano, vamos a ver esta comparación. Imagínate, te dice una persona, entonces, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Sí? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y Wilson pone esta explicación. Imagínate, allá en Colombia se le dicen a los peluqueros, cuando tú vas a cortarte el pelo, a ellos les dicen amotilarte el pelo. En otros países se conoce como motilar el pelo. Entonces llega un cliente donde el peluquero y le dice, oiga, ¿sí? Necesito el servicio de quitarme el pelo, sí. Y el peluquero, como los demás peluqueros, hablan siempre con los clientes para ganárselos. Entonces le comenta y dice, mire, la verdad que hay mucho mal en el mundo, entonces eso quiere decir que Dios no existe. Y le dice el que se le está quitando el cabello, ah, mire, yo creo que también los peluqueros no existen. ¿Qué está diciendo usted? Porque yo le estoy quitando el pelo, yo soy un peluquero. Sí, pero yo creo que los peluqueros no existen, porque entonces imagínese por qué hay personas que andan con así el pelo desarreglado, el bigote hecho un desastre, sí, con su cabello lleno de greñas, de piojos, de todo ese tipo de cosas. Y el peluquero le dice, no, la verdad que no es que no existan los peluqueros, sino que lo que pasa es que estas personas no se acercan a nosotros para que nosotros les quitemos el cabello y los arreglemos. Entonces lo mismo le digo yo, ¿sí? El hecho que existan personas que sufran y el sufrimiento existe es porque el hombre, ¿sí? No se acerca a Dios. El hombre está lejos de Dios. Entonces las consecuencias es que por el sufrimiento que experimenta el hombre alejarse de Dios, es como esta vela que yo te explicaba. Entonces comienza a sentirse frío lejos de Dios. Y es por eso que existe el sufrimiento, es por eso que hay el dolor, porque no nos acercamos a ese Dios que nos ama y que nos quiere. Mira, eh, te puede decir alguien, una persona, digamos, que no crea en Dios, miren, tú dices eso, Dios existe, que Dios existe, entonces, mira, ¿por qué si Dios es tan poderoso, por qué no hizo un mundo perfecto, un mundo en el cual no exista, digamos, esos asesinatos? ¿Sí? Dios debería hacer eso, si es un Dios perfecto, sí, Dios podría hacer un mundo así, no habría ningún problema porque Dios es todopoderoso, pero tú le respondes a esta persona y le dices, mire, usted quiere que Dios detenga a la persona que va a violar, digamos, ¿sí? Entonces, Dios tiene que, digamos, si es posible, hacer que esa persona caiga muerta ahí, ¿sí? Y ella te va a decir, sí, sí, quiero que esa persona, pues, pague porque es un perjuicio para nosotros. Y le parece que también a los que matan, sí, 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 a los que matan también. Pero ¿qué le parecería si también Dios tenga que detenerle la mano a aquella persona que va a o aquella persona que va a hacer una infidelidad, pues que le pase lo mismo? No, 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 ahí sí no puede ser. O aquella persona que va a mentir, ¿sí? Porque imagínate cuánto daño va a causar. Entonces,
esta persona que no cree en Dios te va a decir, no, no, ahí no, porque eso no me conviene a mí, porque yo ciertamente, a mí yo he sido infiel a veces, entonces, ¿cuál es el problema? Tú quieres que otros sí paguen, pero tú no quieres pagar las consecuencias. Tú quieres que Dios detenga a aquellos, pero no quieres que te detenga a ti. Entonces Dios no se va a poner a hacerle el favor a unos mientras que le hacen la injusticia a otros. Dios es justo y nos deja a todos en esa libertad completa. Eh, es así, por eso es que no detiene también, si Dios tuviera que detener, a estos va a tener que detener a este otro grupo. Entonces Dios nos va a dar a la libertad. Entonces, ¿por qué es que si Jesús vino a sufrir en la cruz por nosotros, por qué sigue el sufrimiento? Porque ciertamente Jesús vino a restaurar el daño que el hombre le fue causado por consecuencia del pecado original, o sea, en el paraíso. ¿Por qué persiste el daño? Mira, aquí tenemos el catecismo en el numeral 405. Si tú te fijas, nosotros vamos agarrando siempre citas de la iglesia porque todo este conocimiento, todo eso que tú estás adquiriendo es propiamente un material de la iglesia. ¿Sí? Nos estamos tomando de ello. Te dice que a pesar de que el pecado original, ¿sí?, fue borrado a través del bautismo por la redención de que Cristo nos da en la cruz del Calvario, sí, las consecuencias, nuestra naturaleza inclinada todavía persiste y nos llaman a un combate espiritual. Nosotros nos hemos bautizado, pero las consecuencias, esa tendencia que nosotros tenemos a buscar el pecado aún está presente. ¿Por qué? Porque simplemente Dios le sigue dando libertad al hombre, ¿sí? Le sigue dando libertad al hombre de hacer el bien o hacer el mal. Es por eso. Entonces, mira, hay dos tipos de males principales en nuestro entorno, ¿sí? Ahí lo tienes, es el mal físico y el mal moral. Yo nada más hago la aclaración que si hay problemas de... eh, creo que estamos teniendo problemas con la cámara, hermano, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo de dejarla un poquito así para mientras carga. Creo que puede ser que sea la batería la que esté fallando, entonces voy a poner la cámara de la computadora, que es muy, pero muy mala, pero ciertamente es lo que nos queda, ¿sí? Así que vamos, ahí está. Bien, ahí tengo la cámara de la computadora y luego voy a activar la cámara que se ha apagado, creo que es por la batería. Entonces, mira, hay dos tipos de males principales. Hay dos tipos de males principales que existen en nuestra sociedad, que es el mal físico, ciertamente. Yo te decía que el mal físico, por ejemplo, un accidente, por ejemplo, que tú de repente te enfermes por un cáncer, una cosa así, a veces puede ser que sea por consecuencia del pecado. Por ejemplo, tú de repente tuviste una alimentación en exceso, si no supiste medirte, de repente viviste una vida demasiado sedentaria, digamos, un vicio, una cosa así, entonces podría que ser mal físico, otras cosas, otras veces no depende directamente de la persona, es algo que no tiene culpa la persona, a veces puede que sea así, a veces puede que sea no, entonces ese es el primer tipo de mal que existe, ¿sí? Tengo el problema con la cámara, sí, bien. El segundo tipo de mal es el mal moral, el mal moral. Los males morales podrían evitarse completamente. Es eso que yo te decía. Todas las consecuencias del pecado, todo lo que nos dicen los 10 mandamientos, robar, matar, asesinar, sí, las traiciones, todos esos tipos de males podrían evitarse completamente si nosotros no recurriéramos al pecado, si nosotros tuviéramos la gracia de mantenernos fieles a Dios. Entonces, mira, lo principal y lo más importante aquí es reconocer que a pesar de que el mal moral, el mal físico persisten, no va a ser así para siempre, porque Dios ha creado un mundo y está creando un mundo en estado de perfección, en un mundo que va consecutivamente preparándose para ser un mundo perfecto, así como en el inicio fue un estado perfecto, al final de todo, entonces va a ser un paraíso perfecto. Estamos entonces, nos dice el catecismo, en
Dios en su poder infinito podría crear algo mejor, digamos, detener el mal, pero Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia la perfección última. Todo lo que hoy sufres, todo lo que hoy experimentas, llegará el momento que va a dejar de pasar y ese es el momento en el cual tú vas a ser completamente pleno, completamente lleno, completamente feliz. Imagínate, es increíble. Hay personas queriendo vivir eternamente en este mundo, pero si tú te miras alrededor, ¿sí? No haces más que contemplar dolor. Ves que sufren las personas que están a tu lado, ves que sufren la creación, ¿sí? Ves que sufre una flor. Sufres porque tienes que envejecer, sufres porque te hace falta lo necesario. Digamos, a una persona puede que le haga falta salud, a otro le falte dinero. Entonces hay un continuo sufrimiento. Entonces es increíble que nosotros deseemos que este mundo persista para siempre y que seamos eternos en esta realidad que es completamente muy, eh, muy lastimosa, muy hiriente para todos. No sería bonito ser eternos. Mira, vamos a ver que hay algunas consideraciones principales en esto del sufrimiento. Ahí tenemos a nuestro Señor, que es el que más ha sufrido. Mira, no siempre Dios nos va a librar del sufrimiento. ¿Por qué? Te quiero decir eso. Es que, si bien es cierto, nosotros cuando de repente estamos aquí y nos viene, por ejemplo, aquí a mí que me venga un cáncer, me venga una enfermedad así, yo perfectamente puedo decirle a Dios, sí, Dios, sáname, sáname, necesito que me sanes. Pero es cierto, Dios podría sanarme, Dios podría sanarme, pero no tienes que pensar y no tienes que volarte de la cabeza esa idea de que Dios te va a sanar de un mal físico, porque ese mal físico, sí, ciertamente puede acarrear hacia un bien espiritual. Nosotros podemos decirle a Dios, sí, yo te digo, yo he pasado unos sufrimientos muy difíciles, me han operado varias veces y, o sea, tú tienes que decirle a Dios en ese momento, Señor, si es cierto, si tú puedes, si tú quieres, quítame esta enfermedad, pero que se haga tu voluntad, no la mía, así como Jesús en el huerto de los olivos. Entonces, imagínate, no depende de ti librarte del mal físico. Y Dios no siempre te va a liberar porque puede que tenga un bien mayor, ¿sí? Un propósito mayor. Y puede que tú, si sigues en esa andanza, ¿sí? En esa vida, que estás muy sano, que estás muy bien, que al final termines perdiéndote. Dios siempre nos dará la fuerza para resistir y eso es muy importante saberlo. Hay muchas personas que se desesperan en una enfermedad, entonces uno ve lastimosamente eso, que hay personas que se desesperan, que terminan volteándole, echándole la culpa a Dios, entonces esa enfermedad viene para mal, viene para una condenación. En cambio, otras personas que viene un cáncer y ese cáncer hace que toda la familia se una, hace que todos se solidaricen. Entonces, Dios te va a dar la fuerza. Simplemente es cuestión de voluntad nuestra de aceptar esto. Entonces, librarnos del mal moral depende de nosotros. Del mal físico, pues sí, quisiéramos lograrlo y lo vamos a lograr un día cuando todos resucitemos, pero del mal moral, ese mal que sí viene a dañarnos, ese mal que sí es el causante del peor terror que tenemos en la sociedad, de que hace que haya tanto egoísmo, que digamos, los hombres dejen sin bienes, sin comida algunos, que se cometan grandes injusticias en nuestro entorno, de ese mal sí podríamos desaparecerlo, pero los males físicos, que son mucho menos cantidad que los males morales, entonces, ¿por qué tanto sufrimos por eso? Mira, ¿por qué Dios no lo evita? ¿Por qué Dios no evita que exista el sufrimiento? Dios ciertamente es todopoderoso y podría evitarlo en nosotros. Vamos a ver entonces algunas razones de por qué Dios no evita el sufrimiento en nuestra realidad. Dios permite el mal respetando la libertad de la criatura. Desde el momento que Dios le da la libertad al hombre de decidir entre hacer el mal o no, entonces el hombre es completamente libre de sufrir, digamos, o de no sufrir. Claramente yo te digo en el mal moral.
Me recuerdo, tú creo que has visto un video, es un video bastante atrevido de nuestros hermanos, digamos, los ateos. Ellos habían sacado un video que hacen una burla de Dios, hacen a Dios como un Papá Noel, digamos, un video bastante bien hecho. Sí, hay personas que pagan para que se hagan este tipo de cosas. Entonces lo hacen así y tiene una maqueta en la cual se mira todo el progreso de la tierra. Y se mira cuando el hombre nace como un cavernícola, como inventa el fuego. Entonces Dios, de repente, el hombre inventó el fuego. Entonces Dios se admira y dice, y hace que caiga lluvia para que el hombre se ponga a llorar y se ponga a entristecerse. Entonces ya el hombre después viene y va progresando. Entonces él manda huracanes para que el hombre sufre. Entonces hay una persona que está ahí, que es un ángel, le pregunta, ¿por qué haces eso? Ay, es porque hay que divertirse y Dios se ríe, en teoría, el presunto Dios. Hermano, esa es la concepción que muchos tienen de Dios, que es alguien que está ahí simplemente observando, viendo, que es lo que pasa con el hombre como si fuéramos hormigas. Dios no es así, no es completamente así. Si tú te fijas, Dios, Jesús, no se queda en el cielo, se lanza como ese héroe que viene con su paracaídas, se lanza del cielo y se viene a encarnar en ese niño y viene a sufrir mucho más de lo que cualquiera de nosotros hemos sufrido nunca. Dios viene a rescatarnos. Entonces, veamos esa consecuencia. Y es muy curioso, es muy raro que nosotros, sí, tengamos tanto miedo al mal físico, pero el mal que es la consecuencia de todo esto, que es el mal moral, por ejemplo, esas infidelidades, todo eso que te hace sufrir mucho, a eso no le veamos, porque la forma de tratar de cargarle su fin, ¿sí? Y ese mal moral va a terminar ciertamente cuando tú tomes la decisión. Entonces tu entorno va a ir cambiando, va a ir transformándose. Ciertamente es lo que queremos, ¿sí? La perfección en nuestro entorno. Bien. Eh, Esto está tomado del catecismo. Mira, si Dios permite que hayan males en esta tierra, Dios es porque de ese mal va a sacar algo mayor. Imagínate de la muerte de su hijo en la cruz. Eso es lo más atroz que el hombre pudo haber hecho, ¿sí? Es cierto, el mal, haber matado a Jesús, eso no fue algo bueno, pero de ese mal él supo sacar algo más grande todavía, que es elevar al hombre, que es darle la dignidad del hombre de ser llamado hijo de Dios, de ser llamado ya no solamente criatura como en Génesis, sino que ahora somos hermanos de Jesucristo. Así Dios nos ha elevado a través de ese sufrimiento. Imagínate, viene de repente, eh, por ejemplo, un cáncer y de ese mal, que era una cosa horrible para todos, todo el mundo tenía miedo, de repente sacó la conversión de un hombre. Y ese hombre se acerca y a ese Dios que lo había olvidado por completo, se acerca y reconoce que no es nada, reconoce, viéndose su miseria de su cuerpo, viéndose ahí postrado en su cama, reconoce que hay un Dios misericordioso que está dispuesto a perdonarlo hasta en el último momento. Entonces, Dios siempre sabe sacar un mal mayor, perdón, un bien mayor de un mal, y es por eso que Dios lo permite. Mira, es como esa flor que están haciendo de la basura. Dice el Catecismo en el numeral 311, por ser soberanamente bueno, Dios no permitirá jamás que en sus obras exista algún mal si Él no fuera lo suficientemente poderoso para hacer surgir de ese mal un bien mayor. Entonces, tú ves, por ejemplo, en la historia de José, José que es encarcelado por sus propios hermanos, es vendido como esclavo, de ese mal, que es algo terrible que ellos hicieron, que no fue ciertamente bueno, entonces de ese mal saca algo mayor, porque luego hace que ese pueblo entero subsista a través de él, ¿sí? Él dice, no fueron ustedes los que me encarcelaron, Dios tenía un propósito mayor para prepararles para que un pueblo entero no muriera. Entonces, Dios ciertamente a veces ha permitido situaciones muy terribles, eh,
pero es porque de eso ha sacado un bien mayor. Imagínate esas situaciones terribles, yo sé, esos males, por ejemplo, un asesinato, por ejemplo, una violación, puede que es fruto de ese mal que fue terrible y eso nunca debió haber pasado, porque en el deseo de Dios nunca fue que eso existiera, pero viene y saca un fruto mayor, ¿sí? Dios tiene la capacidad y nadie de nosotros tiene la capacidad de sacar de algo malo, digamos, de esta cosa que es completamente algo atroz, una cosa, algo que luego sacie, que luego transforme todo y haga ver que todo valió la pena en realidad. Entonces, solamente Dios tiene la capacidad y eso es lo que hace que sea Dios. ¿Sí? No, es lo que lo vuelve maravilloso. Mira, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que ama. Mira, yo te quiero esclarecer esto. Tienes que aprenderte esta cita. Esta cita te va a ayudar mucho, hermano. Sí, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que aman. Nosotros cuando vamos a visitar personas que están postrados en la cama, le decimos, Dios, ciertamente yo no conozco su sufrimiento, pero Dios tiene un propósito mayor en esto. Y sabe, nosotros no somos capaces de ver por qué está permitiendo esto, pero Dios tiene un propósito en todo esto, ¿sí? Nosotros ciertamente quisiéramos que Dios, ¿sí? Cuando venimos aquí, entonces queremos que cuando viene una enfermedad, entonces Dios intervenga, ¿sí? Y ya te voy a explicar un poco más de esto. Eh, eh, Valor redentorio. Y esto hay que entenderlo. Esto que especialmente tienes en la pantalla, quiero ver si ya la cámara tiene suficientemente carga. Y te lo digo, estas lecciones las estamos tomando un poco más cortas para que tú no sientas muy pesado esto, ¿sí? Mira, hay algo preciosísimo, ¿sí? A través de el valor salvífico que Jesús hace para nosotros a través de su muerte. Porque la muerte de Jesús en la cruz no es una respuesta para por qué, sino para qué. Tú posiblemente cuando ha venido una crisis, por ejemplo, cuando perdiste a este ser querido que tanto amabas, entonces le preguntas a Dios y le dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué no a aquel? ¿Sí? Si yo voy a la iglesia, si yo me porto bien, si yo hago todo lo que hay que hacer como cristiano, voy a la misa todos los domingos, me confieso, ¿sí? A veces hago obras de caridad. Entonces, hermano, no es la respuesta. ¿Por qué te está pasando a ti? ¿Por qué Dios permite eso a ti? Ay, perdóname, me confundo un poco con la cámara y por eso volteo a ver, porque a veces hago la noción que estoy viendo para allá. Entonces vamos a ver si podemos arreglar la cámara en este momento. Bien, estamos ya eh, casi avanzando, bueno, vamos ya casi finalizando, hermano. Te digo, no es por qué Dios lo hace, sino para qué, porque Dios tiene un propósito mayor en eso que está permitiendo. Tiene algo grande y eso es lo que le cuesta al ser humano, nos cuesta a todos nosotros ver, sí, que Dios tiene un propósito en todo eso. Déjame un momento, vamos a arreglar esto, ¿sí? Bien, ahí estamos. No es por qué, sino para qué. ¿Sí? ¿Para qué es que Dios permite eso? Y por eso no es que le vamos a dar una respuesta completa porque Dios permite el sufrimiento. ¿Sí? Dios ha visto, ¿sí? En su sabiduría eterna que la manera como el hombre es purificado, como el amor es purificado, es a través del dolor. ¿Sí? Y eso ciertamente es difícil de entender para nosotros, pero es... es algo que tenemos que confiar. Dios tiene algo para que. Colosenses 1:24. Completo en mi cuerpo lo que le falta a la tribulación de Cristo en favor del cuerpo de la iglesia. Hermano, entiende bien eso, entiéndete y grábate bien esto. Esto es especialmente si tú estás pasando una enfermedad, si tú te vas a enfermar luego. Recuerda esto, mi hermano.
cuando tú estás postrado en una cama y estás en estado de gracia, digo, no hay pecado en ti, ese sufrimiento que tú estás padeciendo en ese instante, si tú se lo ofreces a Dios, ¿sí? Esa es la oración más valiosa que pueda haber, ¿sí? Eso es oro puro, hermano. Eso es de la más alta categoría. Tú lo unes al sufrimiento de Jesucristo y Dios lo toma como si fuera, el Padre lo toma como si fuera su propio hijo, el que está ahí postrado, sufriendo en la cama, y eso sirve para la salvación de tu familia, puede servir para la conversión de un hijo, puede servir para que en el futuro, aunque tú no logres ver y aunque tú mueras, al final Dios va a lograr sacar de tu familia, de las, digamos, de las greñas donde está enredado el pecado, lo va a sacar, porque tú, ¿sí? Estás completando al sufrimiento de Jesucristo lo que le hace falta. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Pablo dice esto, no es que a Jesús le haya faltado algo para redimirnos, sino que quiere decir que Jesús nos hace partícipes de su sufrimiento, o sea, podemos agregar nuestro sufrimiento a sus sufrimientos y eso sirve para redimirnos, es como una manera de unirnos con Él, ¿sí? Por eso te digo siempre, siempre que te pase algo, siempre que te vaya mal, no digas una mala palabra, dile, Señor, es por amor a ti, yo te lo ofrezco, sí, aunque te hayas pegado un tropezón y te hayas quedado el dedo doblado, sí, hecho añicos ahí. Eso va a ser una acción, una oración de amor que va a sufrir de lo más precioso, hermano. Entonces, a través del sufrimiento se pueden adquirir muchos bienes. En primer lugar, son los bienes, nos ayudan, esos bienes te van a ayudar a reparar, ¿sí? Te lo decía, te puede ayudar a reparar algo que, digamos, tú has hecho mal en tu vida. Entonces, ahí en el sufrimiento vas a, digamos, llegó la enfermedad, tú dices, verdaderamente he estado mal todo este tiempo y hay que comprender esto, hermano. Quería explicarte eso antes que avanzar. Mira, cuando nosotros, ciertamente viene una enfermedad a nosotros quisiéramos que todo fuera perfecto porque nosotros vamos a la iglesia, porque nos portamos bien, porque según nosotros somos muy buenos y aquel malo no lo castiga a Dios y a mí sí. Hermano, si tú estás pensando así, que por ir a la iglesia, que por hacer obras de caridad, Dios te va a tratar bien, Dios debe de tratarte bien, que te tiene que pagar bien. Entonces tú estás pensando como un pagano, ¿sí? Los paganos pensaban así, que ellos, ¿sí? Por ofrecerle la ofrenda a sus dioses, entonces ya hacían más fuerte a Zeus, hacían más fuerte a Poseidón, a Afrodita, entonces ellos tenían que retribuirle con favores, ya sea en riqueza, ya sea en placeres, bienes, dinero, todo tipo de cosas. Dios no es así, ¿sí? Dios es un papá. Y es cierto que hay muchos papás, yo no sé si tú eres uno de ellos, que por ejemplo si su hijo hace algo bueno, pues le pagan con dinero. Hermano, nosotros, yo he tenido ese privilegio que me he criado en una familia que ciertamente hemos trabajado desde pequeños, incluso en el campo, y para mí ha sido un gozo y para mí ha sido lo mejor que me ha pasado, sí, saber que uno, con hacer ese trabajo, le está ayudando a su familia, está aportando algo en la casa, ¿sí? Aunque uno está pequeñito y lo único que hace es ir por ejemplo, que tú vayas a dejar comida, pues sí, le estás ayudando a tu familia. Entonces, no es que Dios tenga que pagarte por lo que hace, porque no es como un Dios pagano, ¿sí? Dios ciertamente te va a recompensar al fin de los tiempos, porque eres su hijo, porque te ama, pero no es porque es una cosa de intercambio que yo te doy y tú me tienes que dar a mí. No tiene que ser así. No es así. Y es por eso porque yo te doy a ti. Entonces tienes que librarme de todo el sufrimiento, de todas las enfermedades. No es así, hermano. Entonces nos va a ayudar a acercarnos a Dios. El sufrimiento nos acerca a Dios, porque ahí cuando estás tú más cerca del sufrimiento, ya estás viendo en esta parte la lección de Madre Teresa de Calcuta, entonces ella dice, sí, cuando tú más estás sufriendo es cuando Cristo está más cerca de ti, es cuando Dios te está besando, ¿sí? Dios está besándote y es por eso que sufres. El beso de Dios sufre, es amargo, el beso de nuestra Madre es amargo,
María es la mujer que más ha sufrido ciertamente. Eh, Nos enseña, otro bien del sufrimiento es que nos enseña la humildad. Nos sentíamos poderosos, sentíamos que el mundo era para nosotros, que podíamos conseguirlo todo, que todo tenía que estar bajo nuestro poder. Cuando viene una enfermedad te bota y te hace saber que no eres nada, que eres como un granito de arena, que está ahí penando y que necesita urgentemente de Dios, que todo lo tienes de Dios. Nos enseña a ser humildes en el sufrimiento. Otro bien del sufrimiento nos enseña a ser misericordiosos, porque cuando tú ves que alguien sufre, por ejemplo, ves y hay un accidente en la calle, entonces las personas ablandan sus corazones duros, se acercan a ayudar sin importar la religión, sin importar que sea de esta denominación, que sea de aquel. Todo el mundo va cuando va en la ambulancia, al menos la mayor parte tiene esa conciencia de saber que debe apartarse porque allí va sufriendo alguien, porque allí hay alguien que necesita ayuda. Entonces, nos enseña a ser misericordiosos. Es más, una persona generalmente cuando ha sufrido de verdad, cuando ha vivido en carne propia lo que es estar enfermo, con cáncer, agonizando, entonces esas personas son más comprensivas, son más tolerantes, ¿sí? En cambio, esas otras personas que no han sufrido a veces son agrios, duros. Por eso es muy necesario que, digamos, el sufrimiento en estos casos. Me estoy saliendo de la pantalla. Sí, me estoy saliendo de la pantalla. Bien, entonces, mira, otro bien del sufrimiento nos enseña a ser misericordiosos, nos fortalece nuestra voluntad. Recuerda que hay una manera de purificar el amor, ¿sí? La voluntad. Y eso es, Dios va purificando el amor a través de las situaciones que nos llegan a la vida, porque es muy fácil, muy chévere decirle a Dios te amo cuando todo va bien. Sí, entonces todo el mundo le dice Dios, yo aquí te quiero, yo te amo, Señor, Diosito querido, pero cuando todo está mal, entonces te comienzas a plantear y dices, si no estuviera aquí con Dios yo podría, sí, a lo mejor me hubiera ido bien allá. Entonces comienzas a plantearte si seguir este camino al lado de Jesús o irte para mal. Entonces esas personas que terminan renunciando a Dios porque piensan que Dios es en la consecuencia de sus males, entonces eh, pues no vas a cosechar nada bueno de eso. Bueno, quiero hacer un poco más la pantalla para acá. Ahí creo que estamos mejor. Si simplemente lo muevo, creo que ahí está. Mira, nos purifica, sí, nos prueba el verdadero amor. Va a fortalecer tu voluntad. Tú vas a adquirir un gran carácter, te lo decía, por el hecho de que aceptes ese sufrimiento y no te lances en contra de Dios, sino que lo aceptes y lo unas al sufrimiento de Cristo. Y nos va a asemejar a Jesús y a María. Tú quieres que Jesús te libre de los sufrimientos, ¿sí? No es malo que tú se lo pidas, pero imagínate, si en cierto caso Dios no te llegara a quitar ese dolor, mira a Jesús. Él, siendo perfecto, no le pide al Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, no se la quitó. Miras a María, la mujer que más ha sufrido, ¿sí? Dicen los santos que si uniéramos todos los dolores de todos los hombres y los comparáramos con el dolor que María sufría, moriríamos todos los hombres unidos, ¿sí? No es nada en comparación de lo que Jesús y María. Y todos los santos, yo te pregunto, un santo que no haya sufrido, ¿sí? Y es más, nosotros nos admiramos porque en su sufrimiento entonces se mantuvieron fieles. Es entonces donde mostraron verdaderamente cómo se tenía que amar a Dios. Mira, al final vamos a ir terminando esto. Ciertamente el sufrimiento no es deseable y nosotros deseamos que esto acabe, pero quédate con esa cita, el Catecismo numeral 314. Creemos firmemente que Dios, el Señor del mundo, es Señor del mundo y de la historia, y los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Nosotros no entendemos por qué estamos, por ejemplo, por qué perdimos a esa persona amada. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara en ese encuentro, Corintios 3:12, nos será plenamente conocido los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y de la historia,
¿sí? Dios que te va pasando por ese valle en el cual hay sombras, en cuales hay tormentas. Dios te va llevando, vas pasando ese valle. Dios habrá conducido su creación al reposo del Shabbat, que es nuestro encuentro cuando seamos felices para siempre en el cielo, en donde no va a existir ya el sufrimiento, en el cual ya todo va a ser felicidad. Así, hermano, vamos a finalizar entonces esta lección y te voy a dejar con la oración con Wilson para que él la lleve, ¿sí? No sea yo, ¿sí? Así tú sabes que ciertamente yo comparado con Wilson, o sea, mejor no me comparo porque él es completamente, bueno, Dios da a cada quien, pero él tiene mucho más que yo que dar. Entonces, vamos a Ya el quedarnos con sufrimiento se acabará Wilson definitivamente. para hacer la oración Te juntos. invito para que cierres tus ojos porque hoy es Jesús el que te va a hablar. En medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento y en medio de tu soledad, tal vez has sufrido mucho y dices, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Entiéndeme, hoy el Señor no te va a responder por qué a ti, porque sufrimos buenos y malos, sino que te va a enseñar que hay un sentido para ese dolor y para ese sufrimiento, que lo puedes unir a Él, que te puedes hacer santa, santo a través de ese dolor. Simplemente acércate a Él, acércate al único que puede acompañarte. Acércate al único que puede acompañarte en ese momento de dolor. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? Es momento que le entregues a Jesús todos esos dolores que tienes en el alma, que le abras tu corazón si has sufrido mucho, si estás resentido porque piensas que no te guardó en cierto momento cuando lo necesitabas. Abre tu corazón a Jesús en este momento. La razón es que te sientes apartado de mi lado. ¿Cómo te sientes ahora? Jesús te conoce. Jesús te está viendo allí donde estás, donde quiera que estés viendo esta transmisión. Dios te conoce perfectamente y sabe todo lo que has sufrido, todo lo que has, tus lágrimas las tiene contadas una a una. Tú, hija de Dios, hijo de Dios, Jesús te habla el corazón. Te duele el corazón. Te duele. Sé que te sientes apartada de mi lado. Si te sientes apartado de Dios, dile, abrázame, Jesús. Abrázame, porque me duele el corazón, me duele el alma. Háblale, Jesús, háblale en este momento. Aprovecha este momento. Jesús te dice que te conoce, que sabe todo lo que has pasado. Y mi amor te di porque te amo. Y esa es la palabra más importante de todo, que te ama. Él te conoce y te acompaña en el dolor. Me acompaña en el dolor. Yo también he tenido experiencias dolorosas, experiencias difíciles. Sé lo que es perder seres amados. Perdimos una bebita con mucho anhelo que teníamos mi esposa y yo de tener nuestra segunda bebé y la perdimos. Y fue un momento muy doloroso. Y sin embargo recuerdo que mi hijo Pablo ya había nacido. A la que perdimos fue la segunda bebé que venía antes de Mariana. Mi hijo Pablo no ha sido particularmente amoroso. Él ha sido muy alegre siempre, pero no ha sido pues muy meloso. Sin embargo, yo recuerdo que esa semana en que perdimos a nuestra bebé, de escasos 3 mesecitos del vientre de la mamá, que dejó de palpitar su corazoncito, claro que estábamos tristes y claro que sufríamos. Pero yo recuerdo que esa semana, estando en medio de oración en la sala de la casa, mi hijo Pablo, de un añito larguito, se nos acercó, miró a mi esposa, con sus manitas gorditas, le tomó su rostro y le dio un beso en la frente.
Y después me tomó a mí Pablo también, igual, y me dio otro beso. Y a los dos nos abrazó. No pudimos dejar de llorar en ese momento. No entendíamos por qué Pablo hacía eso. Era una caricia de Dios en el momento del dolor. En el momento del dolor Dios te acompaña, entiéndeme. Sé que no podremos entender muchas cosas, pero a través de medios solo conocidos por la gracia, solo conocidos por Él, y que terminaremos de entender solo cuando estemos ante su presencia, Él nos acompaña y nos consuela. Seamos nosotros también consuelo para otras personas que están sufriendo. Y así recibiremos consuelo nosotros de Dios también en el sufrimiento. Práctica. Vamos a hacer una práctica bien linda. Vas a escribirle una carta a Jesús. Puedes ponerte en oración ante una imagen de la Virgen, ante un crucifijo. Y en esa carta vas a contarle a grandes rasgos toda tu vida a Jesús. Y todos esos momentos de dolor los vas a unir a su cruz. Le vas a escribir una carta que nadie va a leer, va a ser tuya. Y le vas a decir: Señor, cuando me sucedió esto, cuando era niña, hoy sé que estuviste conmigo. Hoy sé que me acompañaste. Y uno este dolor a ti. Señor, cuando me pasó esto en mi matrimonio, cuando sufrí este accidente, lo vas a escribir todo en oración. Y si te pones a llorar, te detienes un momento, abrazas esa cruz y le dices: tú también sufriste, Jesús, tú también sufriste y tú me entiendes mi dolor. Y verás que el Señor hará un momento de sanación bellísimo. Pero también vas a escribir todas las cosas maravillosas que te han pasado, porque no solo ha sido sufrimiento, han sido también muchas bendiciones. Y le vas a decir al Señor: gracias también, porque mi vida no ha sido solo un valle de lágrimas, mi vida también ha sido un paraíso en muchas ocasiones. Nos vemos en la próxima lección. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bueno, nos quedamos hasta aquí entonces. Te recuerdo, estamos en un periodo, hoy iniciamos con Cuaresma y es interesante que hay una preparación para el sufrimiento, digamos, para acompañar a Jesús en el sufrimiento. Solamente hay dos periodos importantes en el año, que es Adviento y Cuaresma, que nos preparan para, en el caso de Adviento, nos preparan para ponernos alegres, felices con Jesucristo, y también la Cuaresma es para sufrir con Él. ¿Sí? Esto, recuerden que lo más precioso es acompañar a nuestros seres queridos cuando sufren, no solamente en las alegrías. ¿Sí? Lo más precioso es acompañar a nuestra Madre Santísima cuando ella sufre con sus lágrimas. Eso es lo más grande, no solamente cuando somos felices. Te dejo hasta aquí, nos vemos hasta el día de mañana. ¿Sí? Adiós. Oración de confianza. Acepta, querida Madre y Reina mía, toda mi persona.